Bienvenidos a la historia de la vida de Jesús. Jesús ha sido el hombre más importante que la tierra ha tenido, y no me canso de decirlo. De hecho, que estoy orgulloso de ser cristiano, o sea, seguir sus enseñanzas, y no solamente seguirlas, sino tratar de enseñarle a otro, porque Jesús da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. En la tierra no ha habido otra persona que se le ha ni asemejado, no le ha llegado ni a los tobillos de las grandes personalidades que los eruditos estudian. Ninguno. Jesús es el más importante. Y Napoleón, el emperador francés de Bonaparte, decía: yo no tengo uno que esté dispuesto a dar su vida por causa mía. Sin embargo, Jesús tiene miles de personas que están dispuestos a dar su vida por causa de él. Porque Jesús responde a la necesidad básica del ser humano, da respuesta hasta el problema de la muerte, que la gente dice por ahí que todo tiene solución en la vida, menos la muerte. Jesús también da respuesta a ese problema de la muerte. El cristianismo es la única religión que da respuesta al problema de la muerte. El otro día habíamos visto de que Jesús dice que levantando los ojos vio la gente como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. Y Él nos manda a nosotros a tener también compasión de la gente que está llena de problemas, de sinsabores, como que no están realizados en la vida, y nos manda a que les enseñemos sus enseñanzas para dar respuesta a toda su problemática. Y tenemos que tener compasión, Para eso tenemos, y dice Jesús que tenemos que orar a Dios para que envíe personas a que le enseñen a la gente, tengan compasión de ellos y los pueda sacar del pozo en el cual están metidos. Habíamos visto también que Jesús eligió a 12 de sus discípulos y los llamó apóstoles. Apóstol quiere decir enviado. En nuestra traducción más moderna sería misionero, una persona que es mandada a un lugar para hacer un trabajo. Y da los nombres de los 12 apóstoles. El único triste que está acá es cuando nombra al último, que él dice, y el último dice que era Judas Iscariote, que después lo traicionó. Ojalá que ninguno de nosotros traicionemos a Jesús, ni con nuestras acciones, con nuestros hechos, nuestra manera de hablar. Ojalá que lo dejemos bien plantado en toda situación de vida. Después de eso, dice que Jesús tomó a estos 12 que llamó apóstoles y los envió a hacer el trabajo que él estaba haciendo. Y lo vamos a leer hoy en San Mateo, capítulo 10, versículo 5. Dice: Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Dice: no vayan a las regiones de los paganos. ¿Quiénes eran los paganos? Los hebreos llamaban paganos a todos los que no eran hebreos. O sea, todos los demás eran paganos. Paganos es como si fueran que tienen otros dioses, idólatras. Dice: no, los envió a estos 12 y les dio instrucciones precisas. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. ¿Por qué les prohibió entrar en los pueblos de Samaria? Porque Samaria era un pueblo que había sido formado de una mezcla entre hebreos y gente pagana, gente que no era hebreo. Cuando en el siglo VI a.C., Nabucodonosor invadió Judea y destruyó el templo de Israel, destruyó el Jerusalén y destruyó el templo, que era una de las maravillas del mundo, y llevó todos los utensilios que usaban en el templo, se los llevó a Babilonia, Persia, y entonces se llevó a la crema de los judíos a Babilonia, y a los hijos de los príncipes los instruyó en toda
las leyes del reino de Persia, y a los demás los distribuyó en el país. Y lo mismo hizo con otros países que había conquistado, los trajo a Israel, y esa gente se mezcló con los israelitas de los suburbios y formaron un pueblo que era el pueblo de los samaritanos. O sea que Jesús hacía diferencia entre los judíos, que era el pueblo de Dios, y los samaritanos, que era ese pueblo mestizo que se había mezclado con otra gente de otros pueblos. Pero igual ese pueblo también seguía a Dios, al Dios de los judíos, ¿no? Solamente que ellos no adoraban a Dios en Jerusalén. Tenían un templo en un monte que se llamaba Gerizim, y ellos adoraban a Dios en ese templo, en ese monte, ¿eh? Y Jesús les dio instrucciones a los 12 que no fuera a la región de los samaritanos, ¿eh? Y dice, vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿eh? Vayan a los judíos. Le llamamos judíos, en realidad serían hebreos, ¿eh? Porque judíos es una sola de las tribus. Eran 12 las tribus, 13 en realidad, ¿eh? Entonces vayan y anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Les dio instrucciones precisas de que vayan a los hebreos y que anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y es lo mismo que tenemos que predicar a la gente: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque Dios ha establecido un reino de toda lengua, raza y nación en todo el mundo para que glorifiquen su nombre. Es lo mismo que nosotros tenemos que predicar. Él les mandó a los hebreos, pero ahora nos manda a todas las naciones. Vayan por todo el mundo y enséñenle a la gente acerca de mí. Y enséñenle todas las cosas que les he mandado y bautícenlos. Esas fueron las instrucciones últimas que Jesús dio a sus discípulos, ¿eh? Pero en esa oportunidad les dijo, vayan, anuncien que la gente se arrepientan y se vuelvan a Dios. Y también les dio la capacidad, dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios, ¿eh? Es la misma función que cumple la iglesia hoy día, que es orar por los enfermos. Algunas personas tienen don de sanidad, la capacidad de que los enfermos se sanen y oran y se sanan. Y en otros casos es la iglesia como cuerpo que ora a Dios por la persona enferma y Dios respalda la oración de las personas. Es la misma cosa que la iglesia hoy cumple. Dio a esos 12, vayan, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Tenemos poder sobre las personas poseídas. La iglesia tiene poder sobre toda fuerza del mal, ¿eh? Porque el Dios de este mundo es Satanás, aunque ya está vencido, pero él todavía sigue haciendo de la suya, ¿eh? ¿Y qué dice Jesús? Una precisa instrucción. Ustedes recibieron gratis este poder. No cobren tampoco por emplearlo. Y yo digo a todas las iglesias, ya sea la romana como a las iglesias evangélicas, no cobren por hacer el trabajo que Dios les ha mandado, porque Dios nos da gratis las capacidades que tenemos, no tenemos que cobrar. Yo me acuerdo cuando era chico que mi papá, en Semana Santa, para poder comer carne, le tenía que pagar al sacerdote del pueblo, le pagaba, que le cobraba bastante para que, vendía la bendición. Hoy día también venden la bendición. Hoy día con el asunto del diezmo le dicen a la gente, den el diezmo a Dios para que Dios los bendiga. Eso es vender la bendición. No se puede vender la bendición. Hemos recibido gratis de Dios lo que tenemos y tenemos que darlo gratis. Cada uno dé a Dios lo que Dios ha propuesto en su corazón. Dé a Dios, si le ha dado para que dé el 10%, dé el 10%. Si le ha dado para que dé el 20%, dé el 20%. Si le ha dado para que dé el 80%, del 80%. Hay gente que da el 80% de lo que gana para que el reino de Dios se extienda, ¿eh? O sea que no hay una reglamentación. En el nuevo pacto no tenemos una reglamentación, ¿eh?, para dar a Dios. Él dice, ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. Así que yo les pido a todos los cristianos que estamos en el reino de Jesucristo que no cobremos por lo que hacemos para Dios,
pero Dios va a dar por otro lado, no cobremos. Dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino, no lleven. No, dice, no lleven ropa de repuesto, ni sandalia, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. En este caso, les dijo que no llevaran para hacer el trabajo que tenían que hacer, que no llevaran provisiones, y que porque el que trabaja tiene derecho a su salario. Y yo le voy a contar un caso. En el siglo pasado, al principio del siglo pasado, toda América Latina estaba cercada por la Santa Inquisición de América Latina. No entraban a América Latina cristianos que le llamaban protestantes o herejes, y solamente era la Iglesia romana. Pero cuando se terminó la Inquisición, que fue en el 1930, hubo una invasión de cristianos del hemisferio norte que vinieron a evangelizar al hemisferio sur y a todo el mundo. Ya en otros países sí evangelizaban, en China, en India, en Japón, en todos los países del centro de Asia, pero en África, pero América Latina no, porque estaba cercado por la Santa Inquisición. Cuando la Santa Inquisición se abolió en 1930, entonces hubo la invasión. 2 hombres en Estados Unidos de Norteamérica, hombres de fe, en el medio del verano, oraron a Dios y le dijeron: Señor, nosotros queremos servirte, mándanos a donde tú quieras. Y entonces ellos pusieron un planiferio en la pared y, orando a Dios y con los ojos cerrados, fueron y pusieron la mano sobre el planiferio y dijeron: Señor, a este lugar que hemos puesto la mano, ahí vamos a ir a evangelizar. Tomamos como que tú nos mandas a ese lugar. Y resulta que cuando abrieron los ojos, ¿dónde habían puesto la mano? En el centro del Amazonas, en Brasil. Así que ahí nomás embarcaron y vinieron a Brasil. ¿Qué pasa? En Estados Unidos era pleno verano y llegaron, era pleno invierno, y llegaron a Brasil en pleno verano, con 45 grados a la sombra, y la ropa que ellos tenían era ropa de invierno, y no habían traído provisiones porque habían leído este pasaje que Jesús mandó a sus 12. Así que llegaron a Brasil, a una ciudad que no me acuerdo cuál era el nombre, y fueron a la plaza, no sabían qué hacer, así que fueron a la plaza y se pusieron de rodillas, con ropa de invierno, con 50 grados de temperatura, transpirando como locos, transpirando que le caía al suelo la transpiración, y oraron: Señor, tú nos has mandado a este lugar a predicar y nosotros aquí vamos a predicar. Así nació la Iglesia Pentecostal en Brasil, que eran 2 hombres. A la vuelta de poquitos años, la iglesia más grande de Brasil, cristiana, no romana, era la Iglesia Pentecostal, porque fueron hombres guiados por el Espíritu que vinieron por un mandato especial. Aprendamos de esta gente de tener fe. No le pidamos, no lo hagamos una estatua para pedirle, sino que tomemos el ejemplo de obedecer a Jesús en todo lo que Él nos manda, y Él respaldará lo que estamos haciendo, y Él proveerá. Él proveerá. De hecho, que en Brasil el 30% de los brasileños son cristianos no romanos, son cristianos evangélicos. La mayoría son pentecostales, pero después hay de todos los otros grupos. Así que yo les recomiendo que obedezcamos a Jesús. Dice, Jesús le da instrucciones a esta gente, dice: cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. ¿Y cómo era el saludo de los judíos? Shalom, o sea, paz. Saluden a la gente de esa casa. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá. Esa fue la instrucción que Jesús le dio a estos 12. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdense el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra.
Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más del juicio de Dios que está sobre la gente, de la ira de Dios. Jesús habló más de todo. Nosotros hoy en día pensamos que Dios es bonachón, pero Dios es justo. Dios va a dar de acuerdo a nuestras obras. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios y pídanle a Dios que les perdone y traten de aferrarse a la mano de Jesús y aprendan a vivir agarrados de la mano del Señor y Él se hará cargo de nuestra vida y van a sentirse realizados, van a sentirse completos, van a sentirse viviendo con el propósito que hace y Dios no los va a defraudar. Bueno, vamos a terminar acá y vamos a seguir el domingo que viene con lo que Jesús siguió enseñando. Que Dios los bendiga y espero que les sea de provecho estas enseñanzas de la biografía de Jesucristo.